En esta charla yo les voy a hablar acerca del software estadístico Yamovi, que es un software de distribución libre y de código abierto. Tiene muchas características que lo hacen, por ejemplo, muy útil en la investigación en las ciencias de la salud. Yo lo utilizo en mi campo, que es la investigación precisamente en las ciencias de la salud, porque ofrece una gran cantidad de herramientas. También ha sido diseñado muchos de esos programas que tiene para lo que es el análisis psicométrico. Ya en esto pues puede trabajarse en psicología, ya sea psicología clínica o psicología industrial, se utilizan muchos instrumentos psicométricos y este software cuenta con algunas herramientas básicas, algunas herramientas que son bastante útiles en ese campo. Pero de igual manera ustedes pueden encontrarle su aplicación en el área en la que se estén desarrollando. Como les decía, es de código abierto. Esto significa que podemos ampliar los horizontes de Yamovi. Si conocemos lo suficiente de programación, podríamos nosotros diseñar como usuarios ciertas herramientas que podrían utilizar otros usuarios que les resuelvan sus problemas. Desde que está este software utilizándose ha crecido bastante porque tiene la filosofía del R, en el cual se trabaja con diferentes paquetes que aumentan las posibilidades de análisis de este software y de su utilidad, por supuesto. Andrés, solo no está compartiendo. No está compartiendo. Ok. No. Bueno, entonces ahorita les comparto. Ahora sí. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Nosotros podemos encontrar Yamovi aquí en Yamovi y podemos tener aquí el acceso a estas opciones para poder hacer nuestra instalación, ya sea desde Windows, desde Mac OS, Linux y Chrome OS. Esta es una de las ventajas que también ofrece el software, que nos permite trabajar en diferentes sistemas operativos. Incluso en estas computadoras que son un poco más sencillas, que utilizan el Chrome OS. Y yo también les voy a trasladar esta información por el chat. Aquí estaría entonces el link para poderlo descargar. Entonces les comentaba que Yamovi se ha empezado a utilizar en diferentes aspectos, ya sea en la investigación o en la academia, porque las herramientas que nos ofrecen son diversas. Por ejemplo, se puede realizar análisis exploratorio, métodos no paramétricos, métodos robustos, modelos lineales generalizados, estadística univariante exploratoria, métodos para la investigación biomédica, entre otras herramientas que cada día podemos acceder a los diferentes módulos que se están sumando a este esfuerzo comunitario por entregarnos una herramienta de distribución libre y de código abierto. De distribución libre les decía, pues porque no nos cuesta nada, vamos a tener este software que es muy bueno y que es gratuito. Yo estaba buscando para las cuestiones de docencia un software que tuviera una curva de aprendizaje favorable y que fuera gratuito, pero que a la vez contara con una gran cantidad de herramientas, al menos en el área de la salud, que es donde trabajo en, en la asesoría de investigaciones de residentes de medicina, me ha servido bastante y los estudiantes lo han recibido pues muy bien, porque cuando se les habla de otro software como R, por ejemplo, que tiene una curva de aprendizaje más pronunciada y que requiere de otras habilidades como la programación, el diseñar, por ejemplo, una sintaxis para poder resolver un problema, ahí ya es una barrera para el aprendizaje. Pues en el caso de Yamovi, la interfaz gráfica de usuario nos permite hacer el llamado a las diferentes herramientas únicamente apuntando y haciendo clic y obteniendo pues, en tiempo, en el mismo tiempo los resultados. Una de las ventajas, como ustedes van a ver más adelante, es que esos resultados se obtienen en el momento que estamos operando, obviamente, los comandos, pero si nosotros hacemos un cambio en los datos, por ejemplo, cambiamos un dato o agregamos nuevos registros, eso se actualiza de forma automática sin que tengamos que volver a operar la misma orden que le estábamos dando al software. Y va a trabajar en un entorno de desarrollo, de hecho, se considera que es un entorno de desarrollo integrado. Si alguno de ustedes ha trabajado con RStudio,
saben que esta es una herramienta que nos permite utilizar R, pero de una forma más sencilla y más eficiente, porque la comunicación es más fluida con R a través de un entorno de desarrollo integrado como es RStudio. Y RStudio es buenísimo, pero si queremos trabajar con algo más sencillo, pues para eso está Jamovi. También están otras herramientas como ARCom, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay otra interfase bastante sencilla. Esta es la más sencilla, de hecho, y proporciona funciones que combinan las capacidades de otros software como R, SAS y SPSS en un único software. La facilidad de uso es lo que lo hace ideal para introducir a personas a la estadística. Muchas universidades han optado por utilizar este software porque tienen una herramienta bastante sencilla. Muchas veces en algunas áreas estas personas no tienen una orientación en pregrado que lleve, por ejemplo, programación y un uso, pensemos, como más intensivo de paquetes estadísticos o de la computadora en general, del ordenador. Y esa es una ventaja de que sí nos permite poder incluir a esas personas al uso de un software estadístico potente. Sus funciones han sido valoradas también en la investigación porque cada vez hay más artículos de revista en diferentes áreas de investigación en las cuales se ha utilizado este software. Si bien R se utiliza bastante en la investigación, como podría ser SAS, SPSS y Stata, este también ya se está utilizando. Y esto es importantísimo, que se pueden instalar módulos opcionales para aumentar las capacidades, y eso lo vamos a ver también. Aquí está el ejemplo de cómo podemos instalar algunos módulos diferentes. Aquí nos dice en esta ventana cuáles son las herramientas que están disponibles para poder aumentar las herramientas con las que contamos en el software. Y bueno, entonces acá tenemos uno de los paquetes que nos permite realizar análisis de clúster, que es un tipo de análisis multivariante. Es fácil de hacer la instalación de esos paquetes y podemos trabajar ya con esas nuevas herramientas, y yo les voy a comentar acerca de algunos paquetes. Por ejemplo, el menú Exploration es un menú básico, es decir, siempre que estemos trabajando con Jamovi, lo instalamos por primera vez, vamos a tener este menú que cuenta con estadística univariante, estadística para univariante, pero bivariante sería acá para hacer análisis de diferencia. También contamos con un paquete adicional que es el paquete para poder realizar gráficos de dispersión y de Pareto. Ese no está por default, pero se puede instalar fácilmente. Otro de los paquetes para hacer estadística descriptiva es un paquete que debe de instalarse, de hecho, de forma separada, que es el Clinical Path Descriptives, y cuenta con diversas funciones como un resumen univariante en un solo paso a través del comando Table 1, resumen de variables continuas, categóricas, algo que se utiliza bastante en epidemiología o demografía, que sería una pirámide poblacional. Al tener datos poblacionales, una comunidad, un país, un departamento, queremos hacer una representación gráfica de la distribución del sexo y la edad de esas personas que viven en esas comunidades. Tenemos una herramienta sencilla que es la pirámide poblacional, y la podemos hacer de una forma muy sencilla a través de este Clinical Path Descriptives. Tablas cruzadas, diagramas aluviales, gráficos de árboles, también que nos permiten explorar ciertas relaciones entre las variables, y eso se puede hacer en ese paquete. Otros paquetes que pueden servir para hacer estadística descriptiva son el SurveyPlot, FlexPlot, el BlandR, SCI, y en el menú Regression también tenemos la matriz de correlaciones para poder hacer las correlaciones entre diferentes variables. Aquí hay otros gráficos que son más específicos, por ejemplo el análisis de Bland-Nalman, como el que tenemos por acá en el ejemplo, que nos permite determinar la concordancia que puede haber entre dos mediciones cuantitativas. En estadística bivariante, ahí ya contamos entonces con pruebas inferenciales que podrían ser el paquete t-test, que este es de los paquetes básicos, no hay que instalar nada, solo con instalar Jamovi ya tenemos eso. Aquí hay, por ejemplo, una tabla donde se están comparando las medias en hombres y mujeres de una variable que sería la grasa corporal de un grupo de personas. Ahí tenemos estas pruebas para muestras pareadas, la prueba T, independientes, o T para una muestra. Y el menú
ANOVA es otro menú también de los menús básicos que nos permite hacer el ANOVA de una vía, de medidas repetidas, el ANCOVA, MANCOVA, Kruskal-Wallis, test de Friedman, que ya estos últimos son análisis no paramétricos. Aquí tenemos un ejemplo donde se están haciendo unas mediciones. Una variable de interés, piensen en cualquier variable que les interese. En el caso de los ejemplos que yo les voy a presentar, todos son de salud, porque esa es mi área de trabajo y no tengo otros datos ya. Entonces, acá se están haciendo mediciones de la presión arterial sistólica de unas ratas de laboratorio en el día 1, 4, 7, 10 y 13. Aquí tenemos entonces una medición inicial, otra final, donde el interés de este análisis estadístico es determinar si hay cambios significativos para la variable que estamos midiendo en las diferentes mediciones que se están realizando. Entonces ahí se utiliza algo que se conoce como el ANOVA de medidas repetidas. Esta gráfica que está acá es una de las gráficas que despliega este análisis. El menú regression, que también es parte de los menús fundamentales, es decir, no hay que instalar nada más, me permite hacer correlaciones de Pearson, correlaciones de Spearman, bueno, así como regresión, ¿no? El menú frequencies, la prueba binomial, la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, pruebas de Mantel-Haenszel, de Magnemar, que son para variables categóricas generalmente. También contamos con otros paquetes para poder hacer análisis bivariado. ¿Y a qué me refiero con análisis bivariado? Cuando queremos relacionar dos variables. Por ejemplo, yo quiero saber si pensemos, la letalidad por coronavirus es la misma en pacientes que presentan un diagnóstico de VIH y otros que son VIH negativos. Ahí estoy haciendo un análisis bivariado porque estoy relacionando dos variables. Y para eso hay un paquete muy interesante que se llama JJ StatsPlot, que es un paquete originalmente hecho para R, que se llama GG StatsPlot, pero aquí se llama JJ. Y esta pues nos permite hacer todos estos análisis inferenciales desde el punto de vista paramétrico, no paramétrico, robusto y bayesiano. Ahí tenemos pruebas de correlación, de T, análisis de varianza, medidas repetidas y grupos independientes. Y obviamente todo esto está en continua revisión y puede tener algunas herramientas adicionales en el futuro. Hay que estar pendiente de todo eso. El paquete Walrus que nos hace estadística robusta, esto es una tercera metodología de estadística inferencial. Cuando no se puede aplicar la estadística paramétrica que se basa en la distribución normal, la estadística no paramétrica tal vez no es la mejor opción. Tenemos una tercera vía que es la estadística robusta. Si bien lo que hace este paquete es muy básico, como solamente una ANOVA robusta y una prueba de T de muestras independientes y pareadas, son herramientas que ni siquiera las tenemos en algunos otros software, como podría ser SPSS. Así también están las herramientas de estadística robusta del paquete que ya les había hablado, que es el JJ StatsPlot. Y luego tenemos para la estadística multivariante exploratoria herramientas diversas que van a depender de cuál es el enfoque que queremos darle a eso. Si queremos métodos de agrupación, métodos de clasificación, y tenemos una clasificación que es muy básica, que se refiere a los métodos explicativos en los cuales hay una variable independiente y una variable dependiente, y los métodos no explicativos, que les llaman también descriptivos. Estos nos permiten hacer clasificaciones de variables, reducción de variables, como podría ser el clúster, el análisis de componentes principales. Y con ello contamos con el menú factor, que es parte de las herramientas básicas de Yamoy, que nos permite hacer componentes principales, análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Estos últimos que sirven para muchas veces instrumentos psicométricos, que como les decía se utilizan en ya sea psicología industrial o psicología clínica, que nos sirven para evaluar eh, pues ciertas características, por ejemplo, de la conducta humana, que no hay una objetividad tan clara acerca de su evaluación, como por ejemplo poder hablar de una percepción que tienen las personas hacia los servicios que reciben en una clínica privada o una clínica pública, o podrían ser evaluar cuestiones más complejas como la calidad de vida o otras un tanto más sencillas como la depresión que requieren un enfoque psicométrico. Y por ejemplo, existe también el paquete que este sí hay que instalarlo, es Now Cluster.
que nos permite hacer clúster de K-medias, clúster jerárquico de endogramas, plot. Estos son herramientas bastante utilizadas en una gran cantidad de áreas del conocimiento humano. Se utilizan, por ejemplo, en genética, en biología molecular, obviamente en epidemiología, ciencias de la salud, pero todo lo que sea agrupar individuos de acuerdo a características que comparten en común, como podrían ser cuestiones de mercadeo, por ejemplo, ahí se utiliza bastante. Esto es el análisis de clúster. Todo esto nos permite hacer, pero no solo nos permite hacer análisis de clúster, sino que otros análisis multivariantes, como el escalamiento multidimensional, el análisis factorial y el análisis de correspondencia simple. El paquete MIDA, que también es un paquete que se debe instalar adicional, nos permite hacer esto: correspondencia simple, correspondencia múltiple y componentes principales. Esto que nos permite hacer un mapa bidimensional donde podemos hacer una asociación entre las diferentes categorías de dos variables categóricas que tienen más de dos categorías de respuesta. Y finalmente les voy a hablar de herramientas que están dirigidas a modelos de regresión. Esto no quiere decir que Jamovi no tenga otras herramientas adicionales. Tiene algunas herramientas, aunque sean pocas, pero tiene herramientas para muestreo. Pero yo les voy a comentar acerca de las herramientas que, por ejemplo, se utilizan generalmente en la mayoría de los cursos de estadística. No hablemos de ciencia de datos porque eso ya es otro enfoque, pero sí de estadística intermedia y estadística básica. Utilizan todos esos métodos, son los métodos más antiguos. Y resulta que ahí tenemos en el menú regresión, que es un menú básico, la regresión lineal, la regresión logística binomial, logística multinomial y logística ordinal, que nos sirven para hacer modelos explicativos para variables categóricas. Y el menú frequencies, que también es un menú básico, cuenta con la regresión log lineal. Y si queremos ya instalar otros paquetes, el paquete clínico Path Survival nos permite hacer modelos de regresión de Cox que nos permiten evaluar eventos a la vez que estamos evaluando el tiempo. Por ejemplo, si tuvieras una aplicación en la ingeniería, podría ser evaluación del tiempo de vida de los materiales de construcción. O sea, en algún momento consideramos que un material ya no, ya no es útil, medimos el tiempo en el que ha ocurrido ese evento. Para eso se utilizan los análisis de supervivencia. La regresión de Cox es uno de esos modelos de regresión para poder evaluar estos eventos. Ahora veamos que también existe otro paquete que se puede instalar, es un paquete adicional que es el FlexPlot, que nos da una aproximación a cuál podría ser el modelo más adecuado para la relación explicativa entre dos variables. Y este tiene los comandos modelo lineal general y FlexPlot. El paquete Linear Models nos permite hacer modelos lineales generalizados y todos esos modelos que ya tienen una mayor complejidad, en los cuales, por ejemplo, no se cumplen los supuestos de la regresión múltiple, que podrían ser modelos lineales generalizados como las regresiones logísticas o regresión de Poisson, y otros más complejos que tienen diferentes aplicaciones, como podría ser evaluar un, el comportamiento de una variable medida en repetidas ocasiones, que es de tipo ordinal. Eso no se puede hacer para nada con una regresión lineal múltiple, ni siquiera con modelos lineales generalizados básicos. Se necesitan, por ejemplo, ecuaciones de estimación generalizadas, que esas no las tiene el paquete, pero sí tiene modelos de efectos mixtos que nos podrían servir para eso. Un modelo generalizado de efectos mixtos. Hay muchas cosas que por desconocimiento se utilizan la herramienta inadecuada, pero hay suficientes herramientas en estadística y cada vez se investiga más que el mejor conocimiento y la consulta a un estadístico nos permite aplicar el mejor análisis. Y precisamente el paquete StatCat nos sirve para darnos una idea de cuál podría ser la herramienta que debemos de aplicar dependiendo de los datos que tenemos. Entonces ahí nosotros le indicamos al software qué tipo de variables tenemos y queremos relacionar, y nos dice más o menos cuál es el modelo de predicción o el modelo inferencial que nos podría servir para poder resolver esa tarea. Bueno, esta es la parte teórica, entonces ya podemos trabajar con la parte práctica. Quisiera saber si hasta este momento, aunque no hemos visto por el momento nada del funcionamiento del software, ustedes tienen alguna duda.
compañeros, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Sin pena, confianza, pregunten. Sí, todo claro por el momento, gracias. Gracias. Buenísimo. Igual al Bueno, final también tenemos un espacio para dudas. Todo bien, gracias. Muy bien, gracias. camalero. Ok, bien, entonces veamos acá, por ejemplo, el software, ¿verdad? Hay que estar conectado a internet, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Su velocidad va a depender de la cantidad de paquetes que tengamos instalados al inicio, eh, y también del ancho de banda de la señal que tengamos de internet. Entonces yo les decía, cuando nosotros ya hemos instalado el software y lo abrimos, contamos con estos menús básicos que serían Exploration, T-Test, ANOVA, Regression Frequencies y Factor. Estos 6 que están por acá. Y cuando nosotros queremos ampliar nuestras posibilidades, entonces simplemente tenemos que ir a este icono que siempre nos va a aparecer, este de los módulos. Y aquí nos dice, por ejemplo, cuál es la biblioteca de Jamovi hasta este punto. Entonces aquí pueden ver de que muchos de esos ya los he instalado porque son herramientas que me sirven. Este que sirve para ecuaciones de estructurales, para modelos de ecuaciones estructurales, generalmente no utilizo eso. No lo he instalado, ¿verdad? Esto sirve, por ejemplo, para el enfoque de variables latentes, modelos de mediación, es otra forma de analizar las relaciones. No utilizo eso, no utilizo tampoco estadística bayesiana. No he instalado esas cosas. Sin embargo, se han instalado, por ejemplo, los paquetes de tamaño del efecto, de SurveyPlots, que nos sirve para hacer gráficas para muestreo. El Major para metaanálisis, que es revisar investigaciones anteriores y poder hacer un análisis estadístico para tener mayor evidencia a partir de todas esas investigaciones. Como que si cada investigación, por ejemplo, tenía una muestra de 1000 pacientes y tenemos 10 investigaciones, ya tenemos una muestra mucho más grande, ¿verdad? Que sería el 10 por 1000. Entonces, aquí tengo una opción de poderlo actualizar, el update acá, porque yo ya lo he instalado. Entonces, así les va a aparecer los que ya están instalados, los que se pueden actualizar y los que podrían instalar en caso ustedes lo quisieran. Sencillo, solo acá, por ejemplo, le decimos install, se instala y ya podemos buscarlo, puede aparecer acá si hay un espacio. Y si no hay el espacio suficiente, entonces aquí en módulos nos aparecen otros que ya no se visualizan porque ya no hay espacio. Por ejemplo, este cita test piece, ese no hay espacio para visualizarlo aquí en esta banda, entonces yo lo voy a tener que acceder a él por medio de este menú. Tenemos otras opciones como lo van a hacer el poder abrir un archivo nuevo, el abrir un archivo que ya tengamos en la computadora, importar, que esto sería abrir un archivo en otro formato, como podría ser formato delimitado por comas, Excel, SPSS y algunos otros formatos. O exportar para convertir nuestra base de datos en SPSS o delimitado por comas, otros formatos. Aquí están las variables, que esto nos permite hacer tener un control de nuestras variables. Aquí no tenemos solo estas que están acá, no están declaradas. Aquí tenemos nuestra hoja electrónica y cuando ya tenemos análisis se van a desplegar acá. Cuando grabamos este archivo y ya hemos hecho resultados, estos resultados se guardan en el mismo archivo. Eso es importante porque hay software que graban por separado los resultados. Y como les decía, si hacemos un cambio en la base de datos, en la data frame, podemos ver reflejados esos cambios en los resultados o análisis que ya hemos hecho. Y otros menús para poder hacer una edición. Pero bueno, empecemos con un ejemplo acá. Yo voy a abrir aquí una base de datos. Podría ser, vamos a ver, resistencia a la insulina. Para poder hacer un análisis de variables numéricas voy a elegir este comando, este data frame. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues si ustedes no están muy enterados de las ciencias de la salud, yo les comento de una forma sencilla el contexto. Esta es una base de datos de una investigación que se realizó, bueno, es una hoja electrónica más bien, una base de datos es algo más complejo, pero es una hoja de datos transversal en la cual se hizo, que proviene de una investigación que se hizo en un hospital.
A pacientes que llegaban a la emergencia, pacientes adultos que llegaban a la emergencia de ese hospital, se les tomaban mediciones como el peso, la talla, colesterol sanguíneo, también la insulina, que es una proteína que está relacionada con el uso pues, de la glucosa que está disponible en la sangre. Y resulta que hay una condición que se llama resistencia a la insulina, en la cual esa insulina que debía de utilizarse que es parte del proceso de transformación de la glucosa en energía, pues el cuerpo está presentando una resistencia a esa insulina. Y eso ocurre generalmente en las personas que tienen sobrepeso, sobre todo las que tienen obesidad. Y aquí queríamos determinar cuáles eran las características que estaban relacionadas con la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es un factor de riesgo de diabetes. Y ustedes ya saben que la diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, que causa muchos problemas en la salud, complicaciones como el pie diabético, las personas se pueden quedar ciegas. Hay una gran cantidad de efectos que puede tener la diabetes. Y en este estudio se quería determinar cuál era el grado de resistencia a la insulina en estas personas, que no llegaban por diabetes, llegaban por cualquier otra razón. Pero queríamos disponer de un método para determinar si estas personas estaban en riesgo de diabetes presentando resistencia a la insulina. Bueno, espero haberles explicado de una forma sencilla de qué se trata esta investigación. Pero veamos algo que todos comprendemos, la edad de estos pacientes. Aquí está la edad. Y yo quiero hacer un resumen numérico de la edad. Entonces voy aquí a Exploration y en Descriptives voy a trabajar con la variable edad. Aquí me aparecen las variables disponibles y están diferenciadas de acuerdo a la escala de medición de la variable. Las variables numéricas, no importa si son de razón o son de intervalo, estas aparecen con este icono de esta regla, ¿verdad? Las variables ordinales aparecen de esta forma, que son variables categóricas que se pueden ordenar. Y las variables de tipo nominales aparecen de esta forma. ¿Ya? Son variables categóricas que no se pueden ordenar. Entonces yo, por ejemplo, acá pido el análisis numérico para la variable edad. Como es una variable numérica, no puedo pedir tablas de frecuencias porque estos son conteos. Y aquí es solo calcular, si ustedes se recuerdan de estadística, calcular el promedio de estas variables. Bueno, entonces aquí pido los estadísticos. Voy a pedir los percentiles, el rango, la kurtosis, el coeficiente de simetría, una prueba para evaluar la normalidad de los datos. Y aquí también voy a pedir, un intervalo de confianza y un gráfico de histograma, de densidad, boxplot, gráfico de violín que me muestre los datos y un gráfico de qqplot, y el gráfico de boxplot voy a pedir posteriormente que me muestre la media. Pero bien, aquí tenemos los datos. Es importante, pues, obviamente tener una idea de qué son estos estadísticos y qué representan. La estadística se aprende mejor si uno entiende el significado y la utilidad de estas mediciones. Y después puede, pues, obviamente, para entender mejor estas mediciones, esforzarse por conocer el modelo matemático en el que están basados. Pero aquí nos está diciendo que el promedio de estos datos es de 46 años. En promedio estas personas tienen 46 años. La mediana es de 47 años. Esto nos dice que la mitad de las personas tienen 47 años o menos, o que la mitad tiene 47 años o más. Nosotros recordamos que cuando la mediana y la media tienen un valor similar, es porque hay lo que se conoce como una simetría. Y que cuando los datos numéricos presentan valores similares en cuanto a media, mediana y moda, los datos podrían tener una distribución de campana. Pero, ¿cómo vamos a hablar de la distribución de campana? Más sencillo, sin hablar de las características matemáticas e intuitivas de esa distribución gaussiana. Si nosotros hacemos un histograma y este va a tener una forma de campana, entonces decimos que esto tiene una forma similar a una distribución normal. ¿Ya? Entonces, esto venía precisamente de las ciencias de la salud, que cuando se analizaban ciertos laboratorios como la hemoglobina, con personas que estaban sanas se podrían
hacer una distribución a la que llamamos normal, porque la persona tenía valores normales de esas pruebas bioquímicas, pero cuando estaban alteradas, entonces habían alteraciones a la distribución gaussiana. Entonces aquí vemos de que si bien hay algunas desviaciones de la distribución gaussiana, los datos de la edad presentan una distribución bastante normal, donde vamos a tener que las frecuencias más altas generalmente deberían de concentrarse en el centro de la distribución, y todo esto va decayendo de forma simétrica, de manera que estos datos que están en los extremos son menos frecuentes. Tenemos esas desviaciones de la normalidad, las cuales también las podemos ver en un diagrama de cuckoo-plot, donde si le damos un tratamiento matemático para convertir esta campana en una ecuación de la recta, estos puntos que son los valores observados deberían de quedar justo sobre la línea que tenemos acá, esta ecuación de la recta, pero resulta que estas desviaciones que las estamos observando por acá a la normalidad, que no son muchas, son las mismas que se representan por acá, ¿ya? Y luego tenemos también un diagrama de boxplot donde se representan la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, el valor mínimo, máximo, y aquí no tenemos valores que se consideren atípicos, pero tenemos aquí los valores que son las observaciones de todos los individuos, de todas las personas que conforman esta muestra. El gráfico de violín también nos da una idea de si los datos tienen distribución de campanas. Si nosotros giramos esto, ¿ya? Entonces a 45 grados, por ejemplo, podríamos tener una idea de si la distribución es normal o no, y casi estamos viendo que esto casi tiene forma de campana. Asimismo, están otros estadísticos que nos permiten analizar estas distribuciones y las características propias de la distribución de datos, como por ejemplo podrían ser la kurtosis, el coeficiente de simetría. No voy a entrar ahorita en tanto detalle por el tiempo que tenemos disponible, pero tenemos una prueba estadística que se llama la prueba de Shapiro-Wilk para contrastar la hipótesis de si estos datos provienen de una población que se distribuye de forma normal. La hipótesis no se debe rechazar, como en este caso, este valor P es mayor al nivel de significancia, y nos hace concluir que la distribución de la que provienen estos datos podría ser normal. Y asimismo tenemos los percentiles, la desviación estándar, que también nos puede servir para saber si los datos tienen distribución normal o no la tienen. Si la desviación estándar es muy pequeña en comparación a la media que tenemos por acá, o es muy grande, es de su mismo tamaño o es más grande, estos datos podrían tener una distribución no normal. Aquí tenemos una desviación estándar inferior a la media, y también les presento el intervalo de confianza para la media, que va de 43.1 a 49.8. Tenemos ahí un intervalo en el cual podríamos ubicar el verdadero valor de la edad promedio de estas personas, que nadie lo sabe, porque para eso deberíamos de estudiar a todas las personas que llegan a este hospital y no una muestra. Si estudiamos más muestras, pues esa es la idea que nos da el intervalo de confianza. Podríamos tener una explicación más adecuada de cuál es el verdadero valor de la edad de estas personas. Entonces, para finalizar esta parte que es descriptiva, yo voy a incluir una variable que posiblemente no se distribuya de forma normal. Entonces vean cómo esto se va actualizando sin borrar los datos anteriores, y yo podría estar, por ejemplo, acá en el menú de datos, ¿ya? Y si quiero repetir este análisis o saber cómo se hizo, simplemente le doy un clic acá y ya me aparece el módulo de donde hice estas acciones. Y para ello voy a utilizar el índice OMA-IR, que está por acá, y resulta que el índice OMA-IR nos va a servir para evaluar cuál es el riesgo, por ejemplo, de resistencia a la insulina. Una vez este índice tenga un valor más alto, va a ser mayor el riesgo de resistencia a la insulina de una persona. Y entonces aquí vemos que estos mismos análisis que se habían hecho para la variable edad se van a hacer para el índice OMA-IR, donde ya encontramos diferencias. Por ejemplo, yo les había dicho de la desviación estándar. La desviación estándar es 3.29 y la media es 2.49. A ver si pusieron atención. Alguien que me pueda interpretar qué nos está diciendo de la distribución de probabilidad el hecho que la desviación estándar sea mayor que la media para esta variable numérica.
¿Se distribuye esta variable de forma normal o no se distribuye de forma normal? No se distribuye de forma normal. Perfecto. O sea, tenemos que la dispersión es muy grande en comparación al valor centralizado, que sería el de la media. Y esto lo vemos gráficamente en este histograma que ya no tiene forma de campana. Por más que le queramos buscar forma de campana, no. Vemos un gráfico que tiene bastante asimetría, ¿no? Y la distribución pues no es de ese tipo. Las características de si es una curva leptocúrtica o platicúrtica también nos la podemos ver ahí, pero a través de la curtosis, ya que para este tiene un valor bastante alto, un 32.6. Es otro indicio de que la distribución no es normal. El coeficiente de asimetría, que nos habla precisamente de la relación entre la media, que es 2.49, y la mediana, que ahora es 1.59, tiene valores bastante altos. Es un valor alto, 5.18. Esto no tiene simetría, tiene asimetría. Y bueno, así podemos ir viendo que, por ejemplo, la prueba inferencial para saber si los datos están distribuidos de forma normal o no, se está rechazando la hipótesis nula, y lo cual nos está diciendo que estos datos posiblemente no provengan de una distribución de probabilidad normal. Y aquí tenemos el análisis gráfico también de estas variables, donde aquí sí encontramos valores atípicos que se reflejan acá y que nos dicen que posiblemente cuando hagamos un análisis con estas variables debamos de elegir métodos que no sean paramétricos y posiblemente métodos robustos. Y aquí vemos el gráfico de ggplot donde las desviaciones de la normalidad son bastante evidentes y por lo tanto esta variable no tiene distribución normal. Entonces ahora vamos a hacer... Perfecto, hay sesgo, ¿no? Vamos a hacer un análisis bivariante. Ya será mi interés en este caso evaluar posiblemente, o comparar más bien, los valores del índice OMA y R, que es una variable numérica, que está por acá, entre los grupos de estado nutricional. El estado nutricional es una forma de saber qué tan saludable es una persona respecto a su peso y su talla. Obviamente, si tenemos sobrepeso, la misma palabra nos está diciendo que el peso con relación a la talla es excesivo. Y obviamente hay características que tienen factores de riesgo de muchas enfermedades crónicas o enfermedades de curso agudo, como podrían ser un infarto agudo del miocardio, está relacionado con obesidad, ¿sí? Algunas entidades patológicas podrían estar relacionadas con sobrepeso, pero en muchos casos se ha observado que el sobrepeso eh, tiende a no ser tan diferentes los efectos en la salud como lo podría ser la obesidad respecto al tener un estado nutricional normal. Pero bueno, aquí entonces yo voy a hacer un análisis que se conoce como un ANOVA, porque estoy comparando una variable numérica en más de dos categorías de respuesta. Por el momento voy a elegir el análisis ANOVA, que posiblemente no sea el análisis más adecuado, pero yo solo lo quiero utilizar de forma exploratoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? La variable dependiente es la variable que depende, como su nombre lo dice. Es decir, una cosa depende de otra. Los factors o fixed factors van a contemplar las variables independientes. ¿Qué es una variable independiente? Aquella que no depende de otra. ¿Qué es una variable dependiente? Aquella que sí depende de otra. Es decir, de que nosotros vamos a asumir que la resistencia a la insulina, medida por el índice OMA-IR, que es una variable numérica, es un efecto de si una persona tiene un estado nutricional normal, sobrepeso o presenta obesidad. Y lo primero que voy a hacer es presentar acá bueno, veamos, tal vez una estadística descriptiva, la voy a buscar por acá. Entonces ustedes aquí pueden encontrar esto, las medidas marginales. Aquí están. Las tablas de medias marginales y los gráficos. Entonces, sin centrarnos en los detalles, en el resultado que nos da el análisis de ANOVA, yo quiero ver acá ya esto. Esto lo voy a cerrar. Estado nutricional. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tengo
el resultado que es un valor P estadísticamente significativo. Los gráficos, aquí debo de indicar esto, que quiero el estado nutricional. Se deben desplegar los valores de la variable numérica según las categorías de respuesta. Entonces, lo que más me va a interesar en este caso es la parte gráfica. Tenemos que este es el valor promedio del OMA-IR. Es más pequeño en las personas con estado nutricional normal y sobrepeso, mientras que es más grande en las personas que tienen obesidad, porque aquí vemos una escala, ¿no? Entonces de OMA-IR. Pero como yo les había dicho, aquí se deben de hacer algunos diagnósticos. Para poder aplicar la estadística que le llamamos paramétrica hay que hacer una evaluación de los supuestos. Y uno de los supuestos es la normalidad, que ya veíamos que la variable no se distribuye de forma normal, y otro es la homogeneidad de varianzas. En el caso de la normalidad ya vemos que la variable no se distribuye de forma normal. Entonces, en ese sentido debemos de elegir un método no paramétrico. Pero si los datos tuvieran distribución normal o si aún nos interesa determinar si esto se va a tener, si las varianzas van a ser, ya voy a terminar, similares en los diferentes grupos de comparación, entonces para eso tengo el test de Levin. Aquí la hipótesis nula me dice que los datos tienen una varianzas iguales. Eso quiere decir que cuando estamos haciendo la comparación de la variable numérica en los diferentes grupos, la variabilidad es igual. Pero aquí vemos que no es igual, porque aquí tenemos valores mucho más dispersos en obesidad grado 1 y grado 2 que en normal y sobrepeso. Estas dos cosas deberían de cumplirse por lo menos para hablar de aplicar una prueba de ANOVA. Y el Shapiro-Wilk, que nos está hablando de la normalidad de los datos, también nos está diciendo que la variable no se distribuye de forma normal. Entonces, para finalizar, yo les voy a mostrar acá cómo podemos hacer este análisis, pero a través de estadística robusta, por ejemplo, con un paquete de ya estos que son de los paquetes que se deben de instalar, y podría ser el ANOVA robusto. El ANOVA robusto podría ser una modalidad muy adecuada para estos datos que tienen valores atípicos. Entonces yo digo OMA-IR según resistencia a la insulina, y esto nos da un valor P que es altamente significativo. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que el valor promedio del índice OMA-IR no varía según el estado nutricional de la persona. Y la alternativa es que sí varía. Como este valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que en la población de la que se extrajo esta muestra sí hay variaciones significativas en el valor que van a tener las personas de índice OMA-IR si estas personas tienen un estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad grado 1 o grado 2. Y asimismo nosotros podemos trabajar otros paquetes, como bueno, aquí mismo en este ANOVA podríamos darle un manejo no paramétrico con el test de Kruskal-Wallis. Y el test de Kruskal-Wallis nos va a hacer el contraste del índice OMA-IR, pero las medianas de esa variable según el estado nutricional, y vamos a ver un estadístico que se llama el tamaño del efecto. Es si hay una diferencia en los valores de OMA-IR, ¿qué tan grande es esa diferencia? Entonces aquí nos aparece que si hay una diferencia significativa, nos hace a la vez comparaciones múltiples, nos dice, bueno, pero entre normal y sobrepeso hay diferencia, no, no lo hay, entre normal y obesidad grado 2 sí la hay, y así. Es muy interesante ver que contamos con todas estas opciones con únicamente estar marcando aquí algunas opciones y cuadros de diálogo. Y el tamaño del efecto que nos habla acá es este, que es un eta al cuadrado, que se considera un efecto de pequeño a moderado. Bueno, pues quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta con lo que tengo hasta este momento, o si tienen alguna inquietud de algo que quisieran hacer en este software y saber si se puede realizar. Voy a dejar de compartir por un momento. En la audiencia, si tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para que Andrés les pueda resolver. Si ¿Cómo no, les parece la herramienta?
Sí, una duda, por ejemplo, el agregado de R, ¿qué función le agrega al programa como tal? Ah, ya, aquí tenemos este que se llama base R. Se pueden hacer estas, por ejemplo. Es que hay diferentes. Está este que es el base R, que únicamente hace estas pruebas. Por ejemplo, las pruebas de test de student para muestras independientes o muestras pareadas, una muestra, el ANOVA, la correlación y la regresión lineal. Obviamente aquí nos da algo muy sencillo porque simplemente yo digo el ANOVA, voy a utilizar el ANOVA con esto para este ejemplo que he estado manejando, OMA-R y el estado nutricional. Y aquí tengo pues el resultado, ¿verdad? Como un R básico. También existe el editor de R donde podemos... Solo, André, no está compartiendo la pantalla. Ok, bueno, ahorita lo repito. Eh, Les decía que para el caso del... Hay algunas opciones ahí con las que contamos. El base R, por ejemplo, este. ANOVA. ¿Y qué hago? Está nutricional como variable independiente y el OMA-R por acá. Y lo que tengo es el resultado de R básico, un análisis de varianza. También está el editor de R que nos permite hacer código en R y utilizar este Jamovi como una herramienta para hacer scripts de R, pero debemos de instalar algo más en RStudio. Y además de eso, aunque podamos pensar de que esto es muy básico, ¿no? Algunos paquetes como por ejemplo el Snow Cluster, las gráficas que nos presenta son de R, ¿no? Utilizan paquetes de R, o sea, en ese momento se está conectando a R. Aquí en la presentación yo les mostraba algunas gráficas de Snow Cluster, creo, así esta. Esta es una gráfica de un paquete de R. O sea, el paquete está llamando a un paquete de R, el Jamovi a un paquete de R para poder hacer esta gráfica, que ustedes también la podrían hacer desde R. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿habrá tutoriales en línea o algo para aprender a usar bien la herramienta, sacarle el provecho a todas las opciones? Bueno, les comento. En YouTube hay varios canales que podrían tener algún tipo de información. Por ejemplo, hay un canal de investigación que me gusta bastante. Voy a trasladarle a través de Jonathan la dirección porque no la tengo presente, pero en mi canal de YouTube tengo un curso que estaba alimentando con eh, videos sobre Jamovi. Entonces, estoy creando algunos cursos de R que están por acá también, pero en general aquí tengo un curso introductorio de Jamovi, curso de estadística con Jamovi, por ejemplo. Ya solo es que ustedes piensen en las aplicaciones que le quieren dar, ¿verdad? Pero en general este por el momento lleva como unos 25 videos más los otros cursos que encuentran de Jamovi ahí en mi canal. Yo les traslado esta información. Eh, Libros, también les puedo compartir uno a través de Jonathan, pero no sé si haya muchos. Bueno, veamos. Aquí un mensaje. Series de tiempo no se pueden realizar con Jamovi por el momento. Ya entonces para ello, si quiere una herramienta que no sea tan compleja, podría utilizar el SPSS. Si quiere algo que le dé mejores posibilidades, pues obviamente tendría que ser R o Python o los paquetes que son propios para trabajar con series de tiempo. Un paquete que es muy bueno y que no es tan complejo tan compleja su utilización, es muy bueno para trabajar series de tiempo, es Stata. Gracias por la pregunta. Y esta otra pregunta, ok, qué bueno que le haya servido el Jamovi. Sí, claro, en mi canal pueden encontrar ahí otros videos de otras utilidades que pueden tener para este software. ¿Alguna pregunta más? Compañeros, una última pregunta que tengan por ahí. ¿Qué les pareció? Oh, Está excelente. bonita, Muchas ¿verdad? gracias por muchas gracias por la presentación. No conocíamos la herramienta y se ve que tiene bastante para sacarle. Ok, Sí, Muy, la verdad que excelente herramienta. yo les muy agradezco. intuitiva.
Sí, muy André, intuitivo. una pregunta. Tengo una duda, no me quiero quedar con ella realmente muy rápido. ¿Hay algún tratamiento a los datos antes de poderla pasar a la herramienta? Dentro del software no, o sea, lo que tiene para manejo de datos como hoja electrónica es muy básico, entonces se requiere que uno tenga un manejo adecuado si es que quiere eliminar registros en blanco, hacer imputación de datos, cualquiera de esas herramientas de preprocesamiento, sí deberían de trabajarse en otro software, como podría ser SPSS, R, Python, lo que ustedes quieran. Eh, en estos mismos videos, y yo ya les compartí aquí mi canal, ustedes pueden encontrar también desde lo básico, que es cómo armar la data frame en Jamovi. O incluso si ustedes la han trabajado en Excel, cómo pueden exportarla desde Excel, cómo pueden importar, ¿qué sería ahí? Ah, sí, importar desde Excel. Y pues obviamente ciertas recomendaciones para poder construir sus hojas de datos. Perdón, ¿alguien tenía alguna pregunta? O no sé si el compañero que hizo la pregunta tenía algo más que preguntar o agregar. No, muchas gracias, resuelta la duda. Pues si nadie más quisiera hacer alguna pregunta, pues procedemos a finalizarlo. Eric, ¿quieres agregar algo? Sí, compañeros, esta reunión quedó grabada, entonces les estaremos compartiendo el link ahí por correo por si la quieren ver más despacio. Les compartiremos también ahí el link del canal de André para que lo puedan consultar.